Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, video número 12 acá en México. 12, no es 13. Video número 13 acá en México. Estuvimos mostrándoles en el último video la famosa ciudad de San Cristóbal de las Casas, que fuimos muy bien recibidos allí por Dani, por Lore, conociendo además pueblos que están muy cerquitas, Chamula, Sinacantán, probando comida mexicana, Disfrutando del fresco de la ciudad. Probamos también, y vamos a dejar una fotito acá porque no hubo video, pero estaba deliciosa. Probamos las enchiladas, que son como los canelones, pero la masa es la tortilla que se usa como para los tacos y demás. Deliciosa, la verdad. Así que aprovechamos también a lavar ropa, a ordenar la camioneta, trabajar, de todo. Así que nos vamos recargados de San Cris para seguir viajando por rutas mexicanas. Miren, le queremos mostrar esto que nos llamó la atención. Ahí estaba el cartel que dice rampa de frenado a 500 metros. ¿Ven la línea roja esta que está acá? Bueno, es la que hay que seguir si uno tiene problema de frenos. Miren acá la línea cómo se tira para la derecha. Y ahí está la rampa de frenado. Es la primera vez que vemos la señalización así. Rampa de frenado hemos visto en un montón de lados, pero así no la hemos visto. Estamos de nuevo en Tuxtla Gutiérrez. Esta calle se llama Las Palmas. Miren todas las palmeras acá de costado. Porque nos vamos a desviar de la ruta para ir a visitar un lugar que nos han recomendado un montón. Nos vamos al Cañón del Sumidero. Y llegamos al Cañón del Sumidero. Una caseta de cobro para ingresar. Cerramos los martes, dice. Nos salvamos por un día, ¿eh? Estuvimos a punto de venir ayer. ¿Me permites, mano? Ok, ahí te ves. ¿Hasta qué hora se puede estar? Hasta las 6:30 tienen que regresar. Ok, bueno, gracias. Adelante. El costo del ingreso es de 60,37 por persona. Qué complicado para cobrar 60,37. El parque abre entre las 8 y las 17 horas y el Cañón del Sumidero se puede conocer de dos maneras. Una es yendo a los miradores, como estamos haciendo nosotros ahora. Tiene esos caminos que nos gustan a nosotros, bien de curva, bien de montaña. Otra alternativa es hacer una navegación que sale desde Chiapa de Corzo y bueno, se navegan como unas 3 o 4 horas, no me acuerdo cuánto era. Sí, es como bastante largo el trayecto para venir navegando. A lo largo del parque hay varios miradores. Hemos hecho la primera parada que estaba ahí apenitas nomás cruzando la entrada. A ver ya qué se ve desde acá. Hemos llegado al segundo mirador. Wow, se ve impresionante de acá arriba. Y hemos llegado al último mirador, Mirador Los Chiapas. Wow, miren, o sea, eso que se ve ahí es una lancha, para que tomen magnitud de el tamaño que tienen esas paredes. Y desde acá, desde el mirador, se ve todo el cauce del río, cómo viene entre medio de estos paredores. Qué lugar imponente. Recién leía que acá en el Cañón del Sumidero un alemán hizo 2 récords de Highline. Vamos a dejar acá la foto. Cruzó el más largo del mundo de casi 1.8 kilómetros con los ojos vendados. Bueno, ahí no me animaría. Y 800 metros de altura. Rompió 2 récords mundiales juntos. Impresionante.
entre este y el del volcán Masaya? ¿Cuál harías? Ninguno de los dos, claramente. Me parece muy divertido. ¿Divertido? No, no tiene nada de divertido. Nos habían dicho que de los 5 miradores que son en total, el último era el mejor, digamos, o el que de donde mejor vista se obtiene, y realmente es así. Otra sugerencia, de hecho vimos que un montón de traffic de las que traen pasajeros ni siquiera paran en los anteriores, sino que vienen directamente para el último. Y otra recomendación para darles es que no vengan tan temprano en la mañana. En estos momentos son aproximadamente las 11 de la mañana, estamos en enero, recién ahora el sol se está poniendo más encima del cañón, porque si no, ni bien llegamos, había mucha bruma, entonces está como oscuro. Así que recomendación, más cerca del mediodía o más bien en la tarde le da mejor la luz al cañón, pero es hermoso realmente. Como les decíamos antes, también pueden hacer la navegación y nos habían comentado que con el mismo ticket que uno compra, digamos, para hacer la navegación, ya está incluido solo para hacer el mismo día venir a visitar el parque a los miradores. Así que ya saben, tienen las dos opciones para venir a conocer el Cañón del Sumidero. Muy lindo lugar acá en México. Ya estamos para seguir viaje. Una de las cosas que a mí más me gusta viajar en nuestra casa es poder cambiarme de ropa teniendo la disponibilidad, porque salimos de San Cristóbal con un frío abrigado. Yo salí con el suéter y con el chaleco y acá hace mucho calor porque bajamos en altura. ¿Seguimos ruta? Seguimos ruta. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Vamos a tocar un número de serie. Ok. Sí, Sí. Ahí se abrió la puerta y un... Sí, esta es, pero no es mexicana la camioneta. No, es No, Argentina. 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 Adelante. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, la primera vez que un control así, vinieron por el lado del acompañante, se metió en la parte de atrás, como de la rueda trasera, a mirar ahí. O sea, pero no nosotros, porque estaban parando a varios Sí, y sí. se ve que estaban buscando algún vehículo, ¿no? Y nos espera un largo día de ruta, son muchas horas, así que no vamos a llegar a destino. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Estamos yendo hacia el norte, a ver, sí, oeste más que norte, así que bueno, allá vamos. Acá el GPS dice carretera internacional, no hemos visto carteles, pero creemos que es la Panamericana, que hemos vuelto después de... La última vez que estuvimos transitando la Panamericana fue cuando entramos a Antigua Guatemala, a Guatemala en realidad. Fue cuando la abandonamos y creemos que estamos recorriéndola. No hemos visto carteles ni nada, solo esto que dice acá, carretera internacional. Las vistas se ven muy lindas, los paisajes acá. Hola. Muchas gracias. Segundo peaje del día. Este costaba 67 mexicanos. Hola. Buenas tardes. Peaje más caro hasta el momento en México, 132 pesos. ¿A cuánto equivale? Y son como 8 dólares, más o menos. Deberíamos hacer un ranking de los peajes más caros, que siempre me acuerdo de uno de Brasil, que me acuerdo que era muy caro, ese era el que más habíamos pagado. Y después, no sé, alguno en Colombia o alguno en Chile, digamos que es donde hemos cruzado con países con peajes que son más costosos. ¿De dónde se dirigen? Hasta Oaxaca. Oaxaca. Sí. ¿Tiene dónde? Ahora de San Cristóbal de las Casas. ¿Son originarios de dónde? Somos de Argentina, de allá venimos viajando. Que le vaya A ver, bien. a la vuelta de la esquina. Ándale, pues, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Otro peaje más. Este tiene un costo de 63 pesos. Lo bueno es que en la mayoría de los peajes, no en todos, hemos podido pagar con tarjeta. Hola, buenas tardes. Hasta Oaxaca, ¿Y vienes de dónde? San Cristóbal.
¿Originarios de dónde? De Argentina, desde allá venimos viajando. ¿Todos de allá? Sí. ¿Se aventuran a ver? ¿Son pareja? Sí. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Juega bien. Amor. ¿Qué dijo? Juega bien. Amor. Son pareja. No, al último. Que te vaya bien, mi amor. O bombón, no sé. ¿Sí? Parada técnica en la ruta para almorzar. Santi se mandó una tremenda ensalada. Tiene tomate, aguacate, queso, crutones, semillas, almendras, garbanzos, zanahoria veo por ahí. Champiñones. ¿Me está faltando algo más? Creo que dije todos los ingredientes. Muy bien. Seguimos viaje. Nos hemos cruzado varios controles el día de hoy. Acá además justo estamos en un límite entre un estado y otro. Estamos dejando el estado de Chiapas. Estamos ingresando al estado de Oaxaca, que lo habíamos estado mencionando en el video de Día de Muertos, porque nos habían dicho que este estado es uno de los más típicos para ver las celebraciones de Día de Muertos. Así que bueno, finalmente hemos llegado a Oaxaca, un estado más por acá. Acá estamos pasando justo por un... Están quemando campo, quemando suelo. Ya vimos un montón en la montaña de pastizales así, o sea, como muchos focos de incendio. Se veían demasiados en diferentes lugares, así que no sabemos si esto lo hacen a propósito. A lo largo de esta ruta hemos cruzado muchísimas personas caminando. Tienen todo el aspecto de ser migrantes. Y acá hay un control policial y se desviaron, mirá. De hecho, recién pasamos por otro control. Había un tanque de agua. Alto, verificación migratoria. Ajá. Había un tanque de agua con un sticker de UNICEF. Sí, me hizo acordar a cuando estábamos saliendo de Colombia, que habíamos cruzado varios lugares de UNICEF también ahí, que era como atención para los refugiados, para los migrantes. Buenas. ¿Cómo va? vienen? Hola. ¿De Argentina? Argentina, argentinos. Sí. Híjole, ¿qué tal el viaje? ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien? Cansados, boludo. ¿Cómo se dirigen? A Oaxaca. Oaxaca. ¿Vacacionistas? ¿Cómo? ¿Vacacionistas? Sí, sí, turismo. Pero la camionetita esa trae todo como colchón y todo eso, ¿no? Sí, ¿Verdad? una casita. Ah, una casita. Casa rodante, no sé. Bueno, casa rodante. Gracias. Hasta luego. Bueno, si Messi está viendo el video, mandaron saludos. No alcancé a filmar, pero la cantidad de personas, recién pasamos ahí un grupo, eran unas 10 personas, acá también hay un montón. Creo que nunca a lo largo de todo el viaje habíamos visto tantos migrantes caminando. Nosotros les hemos contado en varios capítulos que escuchamos mucho los podcasts de Radio Ambulante en Spotify. Busquen, porque hay varios episodios que ya escuchamos sobre migrantes, muchos que contaban de cómo cruzar el tapón de Darién, las cosas que sufrían, así que se los dejamos ahí como sugerencia. Son fuertísimas las historias y de cómo intentan llegar a Estados Unidos, ¿no? A ese sueño americano. Sumamente recomendados esos podcasts. Me pone, o sea, no sé, me da una sensación muy fea, me pone como muy mal ver toda la gente así caminando. Me da mucha tristeza y inclusive contaban que, sí, bueno, cuando ya, una de las historias hablaba de que cuando llegaban a México ya les quedaba solo una frontera, ¿no? Que era la frontera de Estados Unidos. Y las cosas que tienen que hacer para llegar hasta acá, primero, o sea, en muchos casos para lograr salir de sus países, las historias del tapón de Darién fuertísimas, cada una de las fronteras. Además, todavía acá, por donde estamos nosotros, estamos aproximadamente a unos 3.000 kilómetros aún de la frontera con Estados Unidos. Entonces, todo lo que ya han caminado para llegar hasta acá, más todo lo que queda caminar por delante, durísimo, la verdad. Ya vimos en varios lugares que hay como así como tiendas y hay mucha gente
acá, como ese lugar que vimos que vendían cosas. Después por otro lado recién pasamos por un lugar donde había muchos tuk-tuk y también se veían muchísimas personas ahí. No, es impresionante la cantidad de gente. O sea, lo que me sorprende, como decía Carlos recién, es que estamos a 3.000 kilómetros. No es que vos estás llegando a la frontera o estás cerca de la frontera. Y seguimos viendo acá muchas más personas caminando, digamos, además de todos esos que les mostramos. Y acá en las motos también, ya nos pasaron dos, bueno, en la otra que va allá adelante también se ven personas que van con mochilas, allá llevan como un colchoncito, una frazada. Habíamos estado transitando por rutas, la verdad que en excelente estado. Esta no ha estado tan buena, tenía muchísimos pozos, buracos, no recuerdo cómo le llaman en otros países, ya se me hizo una balanza de nombres. Y además estamos pasando por un parque eólico que se llama Parque Eólico Oaxaca. A esta zona se la conoce como La Ventosa, y de acá también vemos más incendios. La vegetación ya cambió muchísimo, pero se la vamos a mostrar mañana porque ya está bastante oscuro. Pero, quería mostrarles la luna. Miren, está re difícil filmarla, pero qué lunón. Y encima el cielo rosado, es una postal realmente. Y ya por la hora que es, vamos a parar por el día de hoy. Nos vamos a quedar en este pueblo que se llama Jalapa de Márquez o de Marqués, no sé dónde van los acentos. Encontramos un punto de iOverlander. Leíamos en iOverlander que era muy tranquilo, se ve un pueblo súper chiquito. Una alternativa es dormir acá en el centro de la ciudad, digamos, acá está como lo que es la plaza, el parque. No sé qué son. Mirá. Pero hay millones, Guárdala. millones de pájaros y ahora leímos bien el comentario de iOverlander y decía que a la noche no se callaban. Así que vamos a ver la Pemex, qué tal está. Anoche finalmente pasamos la noche acá en una Pemex. La verdad que siempre que hacemos día de viaje, lo mejor es la estación de servicio porque son seguras. Es tan fácil para el otro día salir, aprovechar a cargar agua, aprovechar a cargar combustible. Así que los días de largo viaje normalmente dormimos en estaciones de servicio. Ya estamos listos, son las 8 de la mañana, todavía estamos a 4 horas de Oaxaca, así que tenemos un lindo día de viaje nuevamente. Bueno, y hoy siguen la cantidad y cantidad de migrantes caminando al costado de la ruta con cochecitos. Muchos niños hemos visto. Miren, en esta zona empezó a haber un montón de estos cactus. Me hace acordar a Salta. Sí, Salta, Tucumán, un clima ya más bien árido, pareciera por acá.
cantidad de plantaciones que nos venimos encontrando al costado de la ruta. Con esta planta es con la que se hace el famoso mezcal. Increíble cómo se ven plantaciones a lo lejos, digamos, si uno ve en las montañas, se ve como unas manchitas así más claritas allá a lo lejos. Por todos lados hay de estas plantaciones. Mucho allá a lo lejos. Como les contábamos, el tema de los migrantes nos tiene muy mal. No nos queda mucha agua potable, pero bueno, juntamos ahí un poco de agua. Hemos cruzado mucha gente con niños, te parte el alma verlos. Juntamos ahí, sacamos algunas cosas de comida que teníamos, como para intentar dar una mano. Ahí justo paró Santi a darle agua y comida a una familia que estaba con 2 nenes muy chiquitos. Eran de Venezuela y hace de noviembre. No bien, ay no, me pone muy mal. De noviembre que salieron y están yendo para Estados Unidos. Pregunté si iban directo para allá y dijeron que sí. La verdad que es durísimo, gente. Es increíble la cantidad de gente que hemos cruzado. Recién había una familia. Encima no podemos parar, la ruta es súper estrecha la que estamos transitando ahora, que no hay banquina, no hay para parar. También es un peligro para ellos, ¿no? Que van caminando y, o sea, no tienen un lugar ni siquiera seguro para caminar. Es muy fuerte transitar las rutas y ver la realidad que viven tantos migrantes. Ayudamos con agua y comida a los que pudimos, pero la sensación de no poder hacer nada por tanta gente es muy triste. Deseamos de corazón que todos lleguen sanos y salvos a donde quiera que vayan. Y antes de llegar a Oaxaca vamos a ir a conocer un lugar que se llama Hierve el Agua, que nos han dicho que es muy lindo. Así que estamos a poquitos kilómetros, ya en breve llegamos. Primer peaje del día, 96 pesos. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Se puede pagar con tarjeta? Solo efectivo, 4 de cambio. Gracias. Hola, buen día. 20 por persona, ¿no? Bueno, Hola. Solo efectivo, ¿no? Sí. es 40. Bueno, Espérame, le doy un ticket. dale. Que de recuerdo. Bueno, gracias, muy amable. Pásale. Gracias. ¿Esto que pagamos? Ahí mismo dice, abajo no incluye abajo. Sí, pero ¿y de qué es esto que nos cobraron? Por el paso. Ah, es solamente transitar por acá. Como por son usos y costumbres, la comunidad cobra su paso. Ok. Sí. Ok. Bueno, ¿se puede pagar con tarjeta? No, puro efectivo. Bueno, Es de México, ¿no? sí. Bueno, Que gracias. se diviertan. Gracias. Hemos hecho un cambio de look, nos pusimos traje de baño, gorra, no nos hemos puesto protector solar porque el lugar que estamos yendo a visitar son unas piscinas naturales que ahora les vamos a estar mostrando y contando por qué son tan famosas. No se puede ingresar con bloqueador solar para... Ah, yo creí que nos habíamos olvidado, por eso no nos pusimos. No se puede ingresar con bloqueador para cuidar el agua natural. Hierve el Agua en México es un lugar único en América, son las únicas cascadas petrificadas y además hay otro sitio así en el mundo que es Pamukkale en Turquía, así que estamos visitando algo que se encuentra en muy poquitos lugares en el mundo. Ahora les vamos a mostrar esta maravilla del lugar. Ya estamos llegando, miren, ahí se ven las piscinas naturales, hay mucha gente. Y en el piso, digamos, hay un montón de formaciones. De hecho acá es como que... Mira, ahí hay una vertiente. Que es muy loco este lugar. Donde está así, con todo el valle, una vista pero increíble. Y las cascadas de este lado. Muy raro este lugar.
Acá en esta parte construyeron una piscina artificial y miren el agua que va cayendo, cómo va dejando las marcas del carbonato de calcio. Wow. Se puede hacer una caminata también como para apreciar la otra cascada, que es donde nosotros habíamos llegado, desde donde estaban las piscinas, y ahora les voy a mostrar la increíble vista que hay. Muchos creen a veces que eso es sal y no es así. Lo que nosotros estamos viendo es carbonato de calcio. Me estoy riendo porque ya se lo pregunté 2 veces, me había olvidado. O sea, y la cascada se formó por la gran cantidad de carbonato de calcio que tenía el agua. Entonces el agua iba escurriendo entre las piedras, iba dejando el sedimento de carbonato de calcio, y hoy parece que fuese una cascada congelada. Si realmente acá haría frío y nieve, eso parecería sin dudas una cascada congelada. Wow, esta hasta ahora para mí fue la vista más impresionante. Estamos acá debajo de la cascada más grande. Tiene 30 metros de altura. Es muy impactante porque cuando uno lo ve de lejos, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, parece algo blanco, parece sal o congelada. La ves acá de cerca y totalmente diferente. En la vida hay 2 tipos de personas. El que llega acá y se queda en la piscina o alberca, porque en lugar de quedarse ahí a descansar, sale a dar toda una vuelta caminando para ver las cascadas de arriba, de abajo, de costado, de más abajo. Y no sé cuánto hace que estamos caminando. Hace 1 hora y llevamos casi 2 kilómetros. Estamos aprovechando, como decía Sandy, a dar toda una vuelta. Hemos visto otras cascadas que no se veían desde allá arriba, y esta es la principal a la que llegamos, donde estaba toda la gente bañándose allá arriba. Bueno, acá la estamos viendo de abajo. Después vimos, ahora no se ven, otras por ahí, y está la verdad re bueno. Allá se ve al fondo otra que habíamos visto desde otro de los miradores. Si vienen, vale la pena dar la vuelta y después ir a las piletas o albergas, porque está muy buena la vista de acá. Mi única recomendación es que no vengan en hojotas. Me vine en hojotas pensando en las piscinas, y bueno, si bien el camino está en buen estado y bien empedrado, hay partes en las que vas caminando todo por la tierra, así que para evitar lesiones y eso, vengan con un buen calzado para caminar. La verdad es que nos gustó muchísimo, hierve el agua. Habían algunas piscinas que estaban bien frías en la que nos metimos. En realidad era como que veníamos con el cuerpo muy caliente de toda la caminata, y es el primer impacto de que el agua se siente fría, pero después... O sea, no es agua termal, pero es como una pileta, digamos, la temperatura del agua de una piscina. Así que un re lindo plan. Nuestra sugerencia es, está bueno dar la vuelta antes y después relajarse en las piletas, además para pasar el calor y demás. Y bueno, después uno cuando sale, pueden haber ido viendo ahí que hay un montón de puestos de comidas, de bebidas, de artesanías y demás. Nosotros tenemos nuestra casita acá, así que nos vamos a ir a comer algo después de 3,7 kilómetros de caminata, casi como más de 2 horas porque pausé el reloj. Un plan muy copado. Y acá en toda esta zona, además de haber visto muchas plantaciones, hemos visto fábricas de mezcal. Miren, todos estos puestitos son como lugares artesanales que hacen
el mezcal. Por supuesto que vamos a probar el mezcal, pero se los vamos a mostrar en el próximo video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video, que siguen muchas aventuras más acá por México. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.